Una línea de sana doctrina. La semana anterior hablamos de la voz. ¿Recuerdan eso? Que Dios no solamente se revela en la palabra escrita, sino que su palabra escrita se hace vida en nosotros. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No es letra muerta, no es información, no es conocimiento, es vida. Entonces eso es tener la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Hay quienes tienen Biblias, pero no tienen nunca la voz de Dios. No se conforme a tener Biblias, hay que tenerlas, pero más importante tener la voz de Dios, es decir, que esa escritura se haga vida en nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que la Biblia significa como tal. Es un libro que no fue originado en este mundo, como libro, como contenido, como mensaje, no fue la idea de una persona. No es que un líder judío, no es que un rey, un profeta dijo, vamos a crear un libro espiritual que tenga contenidos buenos y así sucedió y se formó la Biblia. No, no es así. La Biblia viene precisamente de Dios, porque la Biblia es la voz de Dios. Por eso decimos que es palabra de Dios, significa que Él la inhaló y Él la expira, Él la pronuncia. Entonces, la Biblia no es un libro para leerlo como cualquier libro, ni siquiera como las redes sociales. Hay gente que ni bien amanece y ya comienza a ver qué dice el Instagram, ¿no? Ya se pone al día con el TikTok. Y a veces quieren así leer la Biblia, como entre que está medio despierto y como que está apurado y rápido. No, la Biblia es un libro espiritual que debe ser leído espiritualmente. Por eso mucha gente no entiende, no encuentra dulzura en la Biblia, se aburre, piensa que lo que lee no es para él, porque no lo está leyendo espiritualmente. La Biblia es realmente una carta de amor. La Biblia es una colección de pasajes, de cartas de amor. Y estaba recordando en estos días, para mi esposa y para mí, agosto y septiembre son meses muy especiales de nuestro romance. En agosto y septiembre empezamos nuestra relación, nuestra amistad. Cada año ha pasado algo entre agosto y septiembre, siempre. Así que voy a hacer un poco de acá de infidente con algo que vivimos con mi esposa y que a mí me impactó mucho. Cuando empezamos a ser enamorados, comenzamos a descubrirnos como personas, como muchachos en esa época, y una de las cualidades que a mí me impresionó mucho es que ella era muy detallista y ella escribía cartas de amor. Yo sé que algunas mujeres también han hecho eso, ¿no es cierto? Coger un papelito, ¿sí? Y mandarle unos 10 versos, casi o versículos, 10 versos de su corazón. ¿Hay alguien aquí que ha hecho eso? ¿O ha visto en telenovelas a lo mejor? Yo lo viví en carne propia. Cuando empezamos nuestro noviazgo, al primer mes, recibí el primer regalo, ¿sí? Un detalle que no voy a decir que me regaló, porque esa es cosa de nosotros, y una esquela y un señalador de Biblia. Una esquela perfumada. No era cualquier hoja de cuaderno, como algunas chicas arrancan el cuaderno de cuadros o de línea, no. Ella se había comprado diferentes esquelas. Esto yo lo descubrí ya mejor al 4.º año de noviazgo. Pero el primer mes me está dando una carta de amor en una esquela, con bonita letra, perfumada, en un sobre, con un adhesivo sellando la carta y con muchos adornos en la carta. Así que el primer mes yo me quedé en deuda porque yo no hice más que orar por ella, no tenía una carta, no tenía algo para... No sabía que había que celebrar cada mes, ¿sí? No sabía. De en adelante celebramos obviamente cada mes y aún después cada semana y hasta cada día, ¿no? Otro día más contigo, otro día más que tienes el privilegio de estar conmigo, le decía. Y se sentía feliz, se sentía honrada, pero empezó una colección de cartas de amor cada mes. Y algo que ella no sabía que estaba sucediendo con esa muestra de amor es que Dios estaba usando sus cartas para bendecirme a mí. Por si acaso no es que las cartas las escribía porque no vivíamos en la misma ciudad o yo trabajaba, no sé, en la milicia o de policía y venía de vez en cuando. No, nos mirábamos casi cada día en la iglesia, compartíamos mucho del ministerio, de la amistad con la gente, pero ella me enseñó a escribir cartas de amor porque entendí lo importante que son,
Pero en todas esas cartas siempre Dios tenía una palabra, algo que usaba de sus escritos para ministrarme a mí. Porque Lucy no solamente era romántica, sino que también ponía palabra, ponía versículo. Y muchos de los versículos de nuestro matrimonio, gracias, tenían que ver precisamente con lo que yo aprendí con Lucy. Así que las cartas de amor se fueron acumulando. 1, 2, 12, 24, 36. Creo que la última vez contamos 108 o algo así. Y no solamente eran cartas. Y aquí algunos hombres tienen que envidiarme porque a lo mejor no han recibido 100 cartas de amor. No solamente eran cartas, también eran papelitos. De esos que los enamorados jugamos. Rompiendo por aquí un papelito, cortando y escribiendo un te amo, un corazón o un pensamiento y solamente lo entregamos. ¿Ha hecho eso? Parece que estoy hablando a otras personas, creo que aquí están monjas y sacerdotes y parece que estoy fuera de lugar. Sus caras no me dicen que sí, pero fue muy especial. Nuestros 7 años casi más de noviazgo fueron bañados por cartas de amor, por mensajecitos. Aún jugábamos escribiéndonos en nuestras Biblias. No había todavía la Biblia, no había sobre todo los dispositivos, entonces teníamos Biblias de papel. Y entonces en la iglesia, cuando estábamos sentados en algún culto, lo que sea, era como un juego encontrar dónde te dejó escrito algo ella. Entonces tenía que leer de Génesis a Apocalipsis para ver dónde había algo, un corazón. Nuestro símbolo de amor escrito era D y L, son mejor dicho, nuestras iniciales, D y L y un corazón. Esos son nuestros símbolos de amor. Si por ahí ve una pared, una vereda, un lugar donde se fundió algo y ve ese corazón D y L, fuimos nosotros, lo siento. Porque es nuestra forma de expresarnos el amor. Así fuimos cultivando nuestro noviazgo. Así que en la Biblia también encontrábamos, o yo encontraba algún detalle que ella había escrito durante el servicio y que se volvía un desafío en la noche o algunos días de encontrar. ¿Dónde escribiste? Y a veces ella me jugaba y decía, por ahí estaba, por ahí le puse. Yo le decía, por Salmos, frío, frío. Por Mateo, tibio, tibio. Entonces tenía que estar como que realmente revisando bien y así comenzamos a jugar. Yo también comencé a escribirle en la Biblia alguna frase, algún dibujito, un te amo, un te quiero. Entonces las cartas de amor, al menos en nuestra vida, echaron un fundamento muy grande. Yo no era de los que escribía cartas de amor. Yo aprendí a escribir con ella. Después del primer mes que quedé en vergüenza, sin regalo, sin carta, sin una palabra, imagínense, ¿no? Yo me moría de la vergüenza cada mes recordando que el primer mes ella sí cumplió y yo no sabía. No me habían enseñado que debía hacer eso. ¿Le han enseñado eso a ustedes? ¿Que cada mes hay que escribir una carta, algo? ¿No? Ya, por eso algunos están divorciados, por eso algunos no están felices en el matrimonio, porque no han cultivado esos detalles que marcaron al menos en mi alma, no solamente el ejemplo de escribir cartas de amor, sino que expresar en las cartas de amor. Porque a diferencia de Lucy, que podía escribirme 100 hojas de una carta de amor, yo 2 versos y ya terminé. O sea, yo un te amo para siempre, conmigo, solo conmigo serás feliz, era todo lo que me salía. Solo conmigo, con letras mayúsculas. Y con bis se repite al infinito. La Biblia es mucho más que eso inclusive. Si para un joven de 17, 18 años las cartas de amor sembraron una dirección diferente en el romance, mucho más la Biblia. ¿Por qué mucha gente no se endulza con la palabra? Porque no ha entendido que la Biblia es una carta de amor, que fue ideada en el cielo, fue escrita en la tierra y es anunciada de muchas maneras, en muchos idiomas, en muchos lugares y en muchas culturas. No hay un mensaje más traducido, más difundido, más impreso que los pensamientos de Dios. ¿Sabía eso? No hay un libro como la Biblia. Al mismo tiempo es hermoso, pero para otros es un peligro y la persiguen. Pero los que conocemos del Señor, vemos ya la Biblia no solamente como un libro de inspiración, un libro espiritual,
sino como una carta de amor. Así que hoy, esta mañana, esta carta de amor, que contiene muchísimas páginas, que hoy no vamos a terminarlas de ver, necesitamos toda la vida para revisar esas cartas de amor. Algún momento nos sentamos con Lucy a revisar sus cajas, donde tenía muchas cosas que veníamos coleccionando ya de las cartas de amor. Como yo no era muy detallista y algún momento, no sé, el cuarto o quinto año, yo comencé a decirle a ella, mejor tú guarda, porque a mí se me pueden perder, porque no era muy organizado en estos asuntos. Pero comenzó a ser una nueva etapa de nuestro noviazgo. Nos escribíamos cartas, pero las guardaba ella, ¿sí? Y ahí tenía, no sé, 2, 3 cajas de muchas cartas, unas más románticas que otras, unas de unos detalles. Ella se había comprado ya para esa época muchos tipos de adhesivos, tenía muchísimos, hasta ahora tiene muchísimo de eso, porque era nuestra forma de fortalecer la relación. Y revisamos y no sé, pasamos quizás un día hablando de cada una de esas cartas. Esta fue en 1996. Esta fue en septiembre de 1998. Y ahí estábamos así, estábamos peleados por tu culpa. Yo le decía a ella, siempre por tu culpa, reconciliándonos, y aquí tú me pides perdón y luego yo aquí te respondo y te digo, claro, te perdono una vez más, 70 veces 7, yo estoy para perdonar, no hay problema. Entonces jugábamos, recordábamos y hasta lloramos, porque algunas de esas cartas fueron en situaciones de dolor, no necesariamente entre nosotros, sino en nuestra familia. La muerte de algún ser querido, alguna enfermedad, alguna circunstancia violenta en las casas, y esas cartas también tenían ese contexto, pero al mismo tiempo no era lo más importante el contexto, sino el mensaje, lo que decía. La Biblia es un libro santo, completo, muy profundo, pero el mensaje es lo esencial. A veces hay quienes quieren entender primero qué fue primero, el huevo o la gallina, antes de leer la Biblia. Algunos quieren entender si habrá vida en Marte o no, si Trump es el anticristo o no, y están buscando ese tipo de temas, y aún con la Biblia. Algunos están pensando en vacunarse o no todavía. Hay gente que todavía no cree en las vacunas anti-COVID y no se vacunan porque piensan que ahí está la marca de la bestia. Y algunos que me han dicho eso, les he dicho, ¿se ha visto en el espejo? Porque a lo mejor no necesita la vacuna para verse bien, es cuestión de arreglarse nada más. Pero a veces vamos por la vida espiritual buscando temas secundarios, temas extrafalarios, llamativos, pero no nos vamos a la esencia. Entonces hoy yo quiero compartir ya de la manera mucho más práctica lo que Dios quiere decirte al menos hoy. Yo no sé qué te va a decir mañana, yo no sé qué te dijo hoy, pero yo preparé este sermón para decirlo hoy. Y por un lado estudié el tema bíblico que Dios me dio y lo he complementado con estudios. Yo vengo desde hace 10 años predicando y cada semana preparando un tema diferente, y a cada tema diferente yo le vengo investigando un asunto. Si hablo de ciencia, salud, porque van varios que estornudan. Si yo le hablo de salud, estudio algo precisamente de salud. Si le hablo de familia, algún tema de familia estoy estudiando. Hoy yo quiero decirte que Dios puede entender y puede sanar tu dolor. Hoy vamos a hablar del dolor emocional. El dolor emocional. Así que tomé mi tiempo para leer las Escrituras, revisar pasajes, historias, principios teológicos, doctrinales. Tengo una biblioteca que si usted quiere invertir más en su formación bíblica se llama Logos, es un software, ¿sí? Y ahorita están de promoción, están ofertando la actualización con el 60% más o menos de descuento, así que es una buena herramienta. Yo tengo la Logos, el programa, el nivel Salomón, que es la biblioteca, la tercera de las mejores, y tiene más de 1200 recursos. Entonces cada semana yo estoy revisando ahí en internet mucho material. Inclusive me meto a páginas de universidades porque hay tesis sobre algunos temas que yo me meto a estudiar. De nivel de maestría o doctorado reviso algo porque algún aporte puede haber en esas bibliotecas. Entonces lo que yo comparto acá no es preparado como que de a ver qué diré y hablaré y listo, ya está.
Por eso me cuesta concretar, porque a veces tengo un abanico de muchas cosas y espiritualmente digo, Señor, ¿qué quieres decirles? Hoy vamos a hablar del dolor emocional. Y investigué también lo que es el dolor emocional. Revisé páginas de psiquiatría, blogs de psicología, materiales cristianos que hablan sobre psicología cristiana, la consejería cristiana, para abordar otra vez y refrescar la memoria y entender algunas cosas respecto al dolor emocional. Dios puede entender, Dios quiere entender y quiere sanar tu dolor. Lo primero es eso, el dolor emocional va a estar presente toda la vida, está presente desde que nacimos, ¿sí? El dolor emocional en sí no es malo, es la reacción de nuestro ser ante factores, circunstancias, amenazas y factores que no podemos evitar muchas veces, que nos duele, que nos provocan dolor. De hecho, cuando nacemos, lo primero que aprendemos es a llorar. Algunos recibimos una nalgada, ¿no es cierto? Otros recibieron 3, ni así lloraron, pero les dieron hasta que llore. Porque ¿qué significa el lloro de un recién nacido? ¿Que está enfermo? ¿Que va a morir? ¿Que está vivo? ¿Que necesita respirar? Porque sale de un entorno a un nuevo mundo. Y el llanto de un bebé significa que está respirando, que está listo para vivir en este nuevo entorno. Así que el dolor emocional primero no hay que verlo tan malo, no es tan malo. El problema es cómo lo gestionamos, el problema es cómo lo tratamos, el problema es si aprendemos a tratarlo, porque la gran mayoría de estudiosos dicen que la gente no sabe tratar su dolor. Como somos criados en hogares que se dedican a trabajar, a salir adelante, no hay tiempo para los padres de enseñar a gestionar muchas cosas importantes como el dolor emocional. Y el problema del dolor emocional es que si no lo gestionamos bien, se profundiza y se hace más grave en nosotros. Hay muchas cosas que nos van a causar dolor, pero si las sabes tratar, el dolor habrá pasado. No debería durar para siempre. No debería permanecer en tu corazón más del tiempo saludable que debería permanecer. La gran mayoría de especialistas coinciden que el dolor emocional no bien tratado es el que está generando la mayoría de problemas que tenemos en la sociedad, pasando primeramente por muchas enfermedades físicas que la gente no debería estar sufriendo, sino que son producto de la mala gestión emocional, el estrés, el dolor de estómago, el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor de cabeza, el insomnio, el mal genio para ir a otros. Muchas veces está vinculado directa o indirectamente a algo que molesta, a algo que duele. De hecho, las dos emociones negativas más fuertes que el ser humano debería aprender cómo tratarlas, cómo resolverlas, es la ira y la tristeza. De todas las emociones negativas, la ira y la tristeza son de las peores. ¿Por qué? Porque tanto la tristeza, como la ira, embriagan el cerebro, embriagan el pensamiento, embriagan el estado emocional, al punto que la persona llega a actuar de manera ilógica. La tristeza que pudo haber sido por la pérdida, por el fracaso en algún área de la vida, que debería de durar un par de semanas o meses en el peor de los casos, para algunos se vuelve un camino de vida. Toda la vida tristes, toda la vida cabizbajos. O la ira, también siempre violento, siempre a la defensiva, siempre defendiéndose, no aguanta una broma, no aguanta ni siquiera el pastor que hace una broma desde el púlpito, todo le cae mal. El pastor menciona a Rafael Correa y duele, por acá, hasta los pies, le llega. Y no es el pastor, es lo que está en ti. El dolor emocional muchas veces es invisible para el propio paciente, ni se da cuenta que lo tiene. Él piensa que está vivo porque respira, come, duerme y ronca. Pero realmente no está vivo, sobrevive. Porque el dolor que lleva cada día se le marca
más y más en el rostro, se agudiza en su postura, sufre con su estómago, se enoja y se afloja el estómago, se enoja y come y todo se va peor. Entró sólido y sale líquido, porque el estómago está irritado. Pero no solo de ese momento, eso es consecuencia de una bola de nieve que viene pasando. Entonces dicen muchos psiquiatras, y hay varios estudios de esto, que el dolor emocional es peor que el dolor físico. De hecho, una persona puede tolerar mejor el dolor físico, pero no el dolor emocional. Es decir, si usted sufre una fractura, un accidente, algo por el estilo, le va a doler físicamente y le va a doler también emocionalmente. De hecho, toda enfermedad tiene un doble impacto. Te impacta corporalmente y te impacta en tu alma, en tu corazón. Entonces dicen que por eso es importante que los pacientes reciban la doble atención. No solamente el paracetamol que nos dan siempre para todo dolor, que en algo ayuda obviamente, pero también se necesita la atención al dolor emocional. Algunas personas inclusive se recuperan más rápida físicamente de una herida, de un problema, pero del alma no. Se quedan sentenciados. Y es peor aún, hay dolores físicos que los superamos rápido y listo. Ya, no duele, ya pasó, quedó una cicatriz. Los que le sacaron el apéndice, la vesícula, nos queda el estómago rayado, ¿no es cierto?, de esas operaciones, pero pasó. Pero hay dolores emocionales que la gente tiende a retener. Y aunque le operaron y cicatrizó físicamente, en el alma lleva dolor. Porque cuando estuvo enfermo, nadie le llamó. Porque cuando estuvo en el hospital, ni siquiera el pastor mensajeó. Porque cuando estuve mal, a nadie le importó mi vida. Entonces está sano físicamente, salió del hospital caminando, se rehabilitó, está bien, pero en el alma lleva dolores. Y como son invisibles, nos acostumbramos a vivir con ellos. Pero Dios entiende, aunque tú no entiendas, cómo está tu vida hoy. Por eso estas cartas de amor que vamos a compartir en unos minutos, no lo tomes como lo que dice un hombre, o un líder de una iglesia, o alguien que tiene que compartir la palabra. Tómalo directamente de la mano de Dios, escrito para ti esta mañana. Sigo ahondando en el dolor emocional porque yo me quedé asombrado y dije, bueno, esto era un diálogo de psiquiatría, porque realmente está muy interesante el tema. El dolor emocional está vinculado con la mayoría de enfermedades que hoy en día la gente sufre. Ansiedad, depresión, principalmente. Todo empezó con una pequeña herida. Pero el colmo de las heridas emocionales es que nosotros mismos la hacemos más grande. Alguien te insultó, pero tú le añades más contenido al insulto. Me dijo esto y con esa carota y con esos ojotes y con esas manotas y delante de tal persona y a tal hora. O sea, le añades más ingredientes. El insulto fue una palabra, pero tú haces una película, una serie de tres temporadas del insulto y comienzas a interpretar cómo estaría pensando para insultarme, con quién hablaría antes de insultarme, qué diccionario consultó antes de insultarme y cómo estaría pensando en insultarme y cómo preparó el momento para insultarme, y le metes más y más productos al caldo y terminas haciendo una fanesca de cosas que ni siquiera pasaron, y si pasaron solo está en tu interpretación. Por eso es que muchos coaches dicen que del 100% de la vida de la persona, 10% es lo que nos sucede y 90% es cómo reaccionamos a lo que sucede. El dolor emocional está vinculado entonces a enfermedades y está vinculado a la menor probabilidad de vida de las personas.
Porque como puede desarrollar enfermedades leves, puede desarrollar también enfermedades graves. Ha habido pacientes donde el riñón ha dejado de funcionar, donde el colon comenzó con algo como irritabilidad y terminó siendo un cáncer. Porque las personas que llevan dolor, aparte del dolor físico, pueden combinarse para agravar la situación. Entonces, los pacientes que tienen buena actitud ante la enfermedad, en medio de la enfermedad, se recuperan mejor. Pero los pacientes que encima de estar mal, tienen mala actitud, pensamientos negativos, tristeza en su corazón, frustración en la vida, no se recuperan de la misma manera. Les tarda más. Entonces, el dolor que hoy vamos a hablar no es solo un asunto de usted, sino de millones. Por ese dolor mucha gente anda en la calle a la defensiva, intolerante, impaciente, cada vez más egocéntricos, pensando en uno mismo y olvidando del prójimo, olvidando de nuestra propia familia. Y vivimos un mundo realmente, dicen algunos especialistas, donde a flor de piel se siente el dolor. La mirada de esa madre de familia cuando su hijo ha sacado mala nota, y hoy en día ya no se piensa que el hijo sacó mala nota, sino que la profesora le puso mala nota. Hoy en día los padres ya no dudan de los hijos, sino dudan de los profesores. En mi época mi padre dudaba de mí. Si yo hubiese sacado una mala nota, primero me hubiese dicho, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Déjame ver el cuaderno. A ver, deja ver si está bien calificado. No, hoy en día, las madres, los padres modernos, su hijo no tiene buenas notas y es culpa del profesor. Le puso el ojo a mi hijo. Es que mi hijo es muy guapo y por eso le ponen el ojo. Ya salió casi gringo y por eso es que la profesora no le quiere. Vivimos en un mundo donde el dolor está presente y no nos damos cuenta. Padres que no pueden perdonar a hijos. Hijos que no pueden perdonar a padres. Y aún esto está entre adultos. No es cuestión solamente de jóvenes, es de adultos. Hay adultos que no pueden ser flexibles en la vida, siempre rígidos, siempre cuadrados. Hay estudios que demuestran que quienes son aparentemente más fuertes son hipersensibles realmente. Su apariencia de bravura, de fuerza, de rigidez, no es más que una pantalla. Y entonces, estas personas que más irritan y gritan, ya hazme caso porque soy tu padre, en la noche no pueden dormir, en la madrugada se levantan muy temprano con dolor por aquí, por acá, porque el cuerpo somatiza esas emociones muy fuertes. Y eso póngalo como ciclo de vida, todas las semanas, todos los meses del mismo cuadro. Entonces, tenemos una sociedad que vive dolida y no sabe curarse. Vamos a revisar 3 versículos donde la palabra nos va a hablar esta mañana de lo que Dios piensa respecto a tu dolor, a mi dolor, sea que sea muy grave o muy leve. Salmos 34, 18, 19. En este Salmos 34, 18 al 19, podemos estar convencidos de que Dios puede sanar nuestro dolor. Dios puede sanar nuestro dolor. Dice este pasaje, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿De quién está cerca? De los que tenemos el corazón roto, quebrantado. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Hay pastillas para el dolor? Sí. Para el dolor físico hay muchas pastillas. Hay terapias, hay tratamientos. Estoy introduciéndome a estos temas porque empecé hace 2 meses a estudiar mi 4ª maestría. Comencé a estudiar un coaching internacional porque, aunque no podía estudiar psicología, quiero titularme en una área del comportamiento humano
del desarrollo de equipos para poder seguir liderando al pueblo de Dios. Así que muchos de los temas que he venido hablando van por ahí porque estoy estudiando, estoy investigando, y aparte la iglesia, el Señor me da la oportunidad de poder ministrar con temas que yo sé que son de Dios más que míos. Mucha gente cuando está en dolor se olvida que Dios no se va, que Dios no te ha dejado, que Él se ha quedado ahí. Dice, cercano estoy a los que tienen el corazón roto. ¿Cuántas veces yo no tuve el corazón roto? Y una de las cartas de Lucy fue parte de las cosas que Dios usó para poner paz en mi vida. Obviamente la palabra del Señor es el fundamento. Pero si tú no tienes quien te escriba cartas, busca la Biblia, obviamente. Porque en la palabra vas a encontrar mensajes directos para ti. Y hoy te está diciendo el Señor, estás con dolor, estás llorando, no estás bien, pero no te he dejado. El ser humano cuando está con dolor tiende a sentirse solo. Tiende a pensar que nadie le entiende y hasta cierto punto tiene razón. No podemos entenderte al 100%. Depende de la situación, quizás yo pueda entender algo, pero hay cosas que no he vivido, no puedo entenderte, pero puedo estar ahí. Pero mi presencia no es más importante que la presencia de Dios en tu situación, en tu circunstancia. Así que si ahora estás con dolor o mañana te toca vivir algo, recuerda, cercano está el Señor a los que tienen el corazón roto. Y no nos dice ahí que necesariamente va a obrar justicia. Porque Dios cuando estamos mal, cuando estamos dolidos, no piensa primero en justicia y decirte, pero por tu culpa, lo que siembras, cosechas. ¿Estás viviendo consecuencias? No, Él está, dice, cercano a los de quebrantado corazón y salva a los que tienen un espíritu contrito, sensible, dolido. En mi bagaje por liderazgo, por el ministerio, yo me he sentido en algunas etapas de mi vida incomprendido. No solo. En mi juventud sí, experimenté la soledad. Pero desde que camino con el Señor más íntimamente ya la soledad no está presente. Pero si tal vez tú todavía sientes soledad, debes comenzar a caminar con Dios tomado de la mano. Esa fue la figura que yo aprendí en una clase de jóvenes. Caminar con Jesús no es caminar con la Biblia en la mano, sino con la mano de Dios en tu mano. Entonces ya no experimento la soledad, pero ha habido momentos en que me he sentido incomprendido por situaciones, por pruebas, por desafíos. Momentos humanos en el que el alma se siente pequeña y así debe ser. Porque nadie es tan grande como para afrontar solo la vida. Todos necesitamos de Dios, ¿estamos de acuerdo o no? No importa cuánto ores, cuánto sepas de Biblia, sigues siendo humano. Y mientras tu carne aprenda a ser tratada por Dios, por el médico divino, habrá momentos de flaqueza. Obviamente yo ya no flaqueo como cuando antes era muchacho y no había que comer y me sentía como que desamparado. No, ahora lloro cuando no tengo $1.000.000, ahí sí lloro. Pero antes lloraba por $100. Pero por 1.000.000 ya es otra cosa, entonces como, ay Señor, y vuelvo a la palabra y vuelvo a su presencia. Ya no lloro por las cosas pequeñas. Pero el caminar con Dios no implica no sentir dolor. Pero este pasaje del Salmos 34 me da paz porque dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no de la mayoría ni de algunas, sino de todas ellas, ¿quién le va a librar? El Señor, no tu familia. La ayuda que tú necesitas no va a venir del banco, sino de Dios moviendo al banco. Y si Dios no mueve al banco, va a mover a algo, a alguien. Pero de que no nos deja, no nos deja. Pero claro, hay que pasar por esos valles de dolor. ¿Sabes por qué? Porque tu fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada como el amor debe ser probado. En nuestro noviazgo muchas veces sí nos separamos con Lucy. No más de una vez a la semana, pero sí nos separábamos. Si nos peleábamos, esas clásicas peleas de terminamos aquí. Y uno de los dos, si te vas me corto las venas. Y el otro, sigue nomás.
de esas peleas, pero que ese momento como que no nos duele nada, pero al mismo tiempo sí. Vivimos esa temporada, pero no hay que vivir dentro de su círculo toda la vida. Creo que no sería saludable pasar más de un año en esas peleas. Ya si usted vive todos los años peleando, algo está pasando. Me llama nomás, yo cobro 200 la terapia para superar cualquier situación. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cercano. En esos momentos cuando peleábamos con Lucy o estábamos enojados, experimenté lo que es tener el corazón roto. No había sufrido por nada hasta ese momento. No había tenido otra enamorada, así que no sabía lo que era sufrir por amor. No había dado mi corazón a otra persona, así que no sabía lo que era jugar a ese tipo de emociones. Y pensar en terminar era como si estuviera con una piedra bajo el agua ahí amarrado al cuello sin poder salir. Y dolía. ¿Qué haces cuando estás con dolor? Ve a la presencia de quien más te ama. Yo entendí ahí que Dios me ama más que lo que Lucy me amaba. Y no porque Lucy no estaba amándome bien, sino porque Dios es superior a todo. El amor de Dios excede todo conocimiento y cubrirá multitud de pecados. Así que si estás sintiendo dolor, no te alejes del Señor. Con mayor razón, búscale, porque Él no te abandonó. Tú quizás estás pensando en abandonarle. Número 2, puedes expresarle tu dolor al Señor. En mi juventud yo pensaba que no podía decirle a Dios mis debilidades, que no podría haberle contado algún momento al Señor, me siento mal, estoy enojado, estoy enfadado. Pensaba de esa manera y espero que la mayoría de ustedes no estén pensando así. Pero si alguien todavía piensa que para seguir al Señor hay que primeramente ser santo, estar fuerte y conocer toda la Biblia, estás equivocado. Para seguir al Señor primeramente no necesitas ya saber toda la Biblia, pero ya sí necesitas tomar la decisión de seguirle a Él, porque en el camino vas a entender la palabra, en el camino vas a aprender. Pero en mi juventud y por esas épocas se enseñaba que seguir al Señor implicaba tener cierto estándar espiritual para que Dios me aceptara. Y en ese estándar no podría haber una opción de decirle: Señor, estoy enojado, ¿no? Como que eso yo podría decirle a mi amigo, como que eso yo podría decirle a mis panas: ve, estoy enojado con mi papá porque hizo tal cosa, estoy enojado con mi mamá porque no me entiende. Como que tenía licencia humana para decirle a mis amistades que no estoy bien, pero cuando se trataba de Dios, yo entendí, yo mismo concluí que no puedo decirle eso a Dios. Pero en la Biblia hay diferentes pasajes y libros completos de dolor. Los salmos en sí, los 150 capítulos que tiene Salmos, fueron escritos la mayoría en situaciones de dolor, en situaciones de angustia. Si usted lee bien los Salmos, encuentra al autor diciendo: estoy afligido, estoy angustiado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Señor, libra de mis enemigos, socórreme, levántame. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió aquello? Y cuando yo estaba comenzando a pastorear, estudié el libro de Job. Uno de los primeros libros completos que estudié fue Job. Y Job es un libro que si usted no lo lee espiritualmente termina llorando. Al menos si no llega al último capítulo. Si está en el capítulo 41, ¿no es cierto? Si usted termina la lectura en el capítulo 41, termina llorando, se santigua y se da un balazo en la cabeza. Porque dice: ¿cómo es posible que un hombre santo, justo, viva tantas cosas dolorosas? ¿Cómo es que un hombre temeroso de Dios tenga que pasar por tanto valle de dolor? Porque todos los primeros 41 capítulos están enmarcados en el dolor de Job. Está enfermo, está muriendo, su carne se está deshaciendo, se está cayendo. Él está más muerto que vivo físicamente. Si los médicos pudieran haberle diagnosticado ese tiempo, le hubiesen dicho: tiene un mes de vida, le espera una semana más, a lo mucho, tarde que temprano va a morir, ya no hay esperanza.
Pero los primeros 41 capítulos nos dejan ver a un Job llorando, con un corazón sensible, al punto que a ratos como que habla fuerte a Dios, como que le dice: Señor, ¿por qué me hiciste esto? Como que en otras palabras le dice: Señor, no es justo lo que estoy viviendo. Y entonces le animo a estudiar los primeros 41 capítulos para que me entienda mejor, porque veo a un hombre santo sufriendo. ¿Pueden los santos sufrir? Sí, es parte de la vida. Pero ¿cómo sufres? Esa es la diferencia. Hay un sufrimiento que es para destrucción y hay un sufrimiento que es para restauración. El sufrimiento que es para destrucción va por tus ideas negativas: ya mismo me muero, ya mismo me pisa un carro, ya mismo esto, ya mismo acabo con mi vida. De hecho, una de las estadísticas que leía decía que hasta el 2019, antes de la pandemia, cada 40 segundos una persona se quita la vida o se quitaba la vida. Cada 40 segundos, 800,000 personas en el 2019. Los datos del 2020 al 23, sobre todo por la pandemia, no son exactos porque hubo un sinnúmero de factores, pero se estima que aumentó, sobre todo en los jóvenes, la idea del suicidio. Porque el dolor emocional es tan extremo que puedes llevarte a pensar en que la solución para liberarte de ese dolor es la muerte. Por eso estudia a Job, y sobre todo el capítulo 42, donde Dios le restituye a Job, y ese es un sufrimiento para restauración. ¿Qué hizo Job mientras sufría? ¿Se emborrachó? ¿Se echó al abandono a las mujeres? ¿Derrochó su vida robando, insultando a otros, ofendiendo a Dios? ¿Qué hizo Job en su dolor? ¿Qué hizo Job en su dolor? Lo que tú y yo siempre debemos hacer: no alejarnos de Dios. En primera instancia, porque Él está cercano, y en segundo, porque puedo yo expresarle mi dolor. Job expresa su dolor en varios pasajes. Y el Salmos 31, 9 y 10 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Mire dónde, eso está en la Biblia. Estamos leyendo una novela. Está en la Biblia: estoy en angustia. ¿Alguien está aquí angustiado? No levante su mano, pero el Señor te entiende lo que es estar en angustia. Porque de hecho el Señor Jesús mismo pasó la angustia, al punto que tuvo que irse a orar en el Getsemaní 3 veces por si hay un plan B. Estar en angustia no es necesariamente consecuencia del pecado. Puede ser en algunos casos consecuencia del pecado, pero aún así Dios entiende si es consecuencia. Y si aún fue por consecuencia, hay esperanza en el Señor para tu situación. Porque la gracia de Dios va más allá de nuestro entendimiento. El dolor emocional no es un asunto solamente del nuevo creyente. Puede ser que a un creyente de muchos años le toque vivir un divorcio, le toque vivir la muerte de un ser querido, le toque vivir la amputación de un brazo, de una pierna, le toque vivir un accidente donde por responsabilidad de otros tú sales mal. Pero aquí el salmista dice: ten misericordia porque estoy en angustia, se han consumido de tristezas mis ojos, es decir, ha llorado mucho, mi alma también y mi cuerpo, un dolor emocional somatizado. Lo más común, el dolor de cabeza y el estómago. La gente que sufre y no logra superarla, entonces el cuerpo comienza a dar señales. De hecho, neurológicamente, la zona cerebral que procesa el dolor físico es la misma que procesa el dolor emocional en el ser humano. No es otra área, es la misma. Para el cerebro no hay distinción del dolor, es el mismo. Si es un dolor físico, la misma zona cerebral reacciona. Si es un dolor emocional, la misma zona cerebral reacciona. Fuimos creados para sentir y estamos configurados para procesar el dolor, pero no solamente de manera biológica. De hecho, el dolor es una muestra de que no somos solamente materia biológica,
De hecho, el dolor emocional nosotros lo experimentamos no como lo experimentan los animales. El resto de la creación tiene ciertos tipos de dolores. De hecho, Pablo dice que la naturaleza mismo, la creación gime por el dolor del pecado, de la maldad. Pero nosotros somos seres no solamente biológicos. Si tú te defines como de la evolución, esa es otra cosa. Si te defines por ese lado, entonces tienes que decirme de qué línea de los chimpancés o simios vienes para entenderle un poco mejor. Me pongo a estudiar y puedo entender tu ADN. Pero somos seres no solamente biológicos, ni tampoco producto del funcionamiento de una masa cerebral inteligente. Somos seres espirituales, porque lo que pasa no es ajeno al cuerpo. Lo que vemos aún muchas veces provoca una reacción antes de que lo entendamos. Pruebas. Cuando usted ve por primera vez a su hijo recién nacido, sobre todo, antes de que le diga: hola mi hijo, soy tu padre, yo me llamo fulano de tal, saliste guapo como yo, antes que tengas esa conversación, ese diálogo, antes de todo eso, solo con verle, tú reaccionas. ¿Sí o no? La piel se te hace así, ¿no? Se te encoge de la emoción, el corazón late más rápido. ¿Alguien te dijo algo? No, es la interpretación y la sensación de lo que estás experimentando. Todavía no hablas con el bebé, pero verlo por primera vez, o para no hacerlo tanto así, sino escuchar el latido del corazón de un bebé. Cuando he escuchado el corazón de mis hijos, cuando estaba mi esposa embarazada, las dos experiencias fueron especiales. Ese tum, 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 provocaron lágrimas en mi corazón. Soy pastor, soy líder, somos felices, gracias a Dios, pero ese momento no estaba yo recibiendo un mensaje, estaba viviendo una experiencia que va más allá de lo biológico. Nadie me preparó y dijo: llorarás cuando veas a tu hijo, es normal. No, lo viví, lo experimenté. ¿Quiénes se han subido a una montaña rusa? Otra emoción. ¿Quiénes se han subido a una montaña rusa? Montaña rusa, no montañita. Cuando empieza, al inicio como que va un poco suave, ¿no es cierto? Pero una vez que hay una primera subida, ¿qué significa? Que mientras más empinada sea la cuestita, y ahí no hay español ni inglés que funciona. Tu organismo está viviendo la adrenalina al mismo tiempo, chocando contra temores y miedos de sustos, y peor si es muy inclinada y va muy veloz. Tu pelo, el viento contra ti te hace sentir que o vas a morir y que estés encomendado, o va a ser una buena historia para contarlo. Somos seres biológicos que experimentamos sensaciones que van más allá de la comunicación, porque fuimos creados para sentir. Pero el que nos creó para sentir también nos puede entender. Así que cuando estás mal, no tengas miedo de decirle: Señor, estoy en angustia. De hecho, yo le he dicho a veces al Señor: estoy molesto, estoy enfadado. Y no le he dicho: estoy enfadado. No, porque eso me dañaría el estómago. No, Señor, estoy enfadado ¿con quién quiero enfadarme? A ver, con Juan Carlos. Estoy enfadado con Juan Carlos porque no está viniendo, no está cumpliendo, no está haciendo, Señor. Pero cuando ya le digo ahora, ya años de decir esto, no estoy diciendo: Señor, estoy enfadado con Juan Carlos porque no viene, porque no cumple, Lucy, un té. No, Señor, estoy enfadado con Juan Carlos. Y para colmo siempre coincide que le veo al siguiente día a Juan Carlos. Es el primero en asomar, sonriente: pastor, Dios le bendiga. Pero como no, mi enfado ya no es como cuando de muchacho, biológico, de carácter, sino de celo por las cosas de Dios. No hay enfermedad, no hay molestia, no hay resentimiento. Tienes que llegar al punto de que aun cuando estás enojado eres santo. ¿Cree que es posible eso o no? Lea a Jesús entrando al templo el día que estaban vendiendo ahí.
¿Cómo reaccionó Jesús? Por favor, discúlpenme, están equivocados. Tengan la bondad de guardar todos sus animalitos y retírense de la casa del Señor. ¿Así reaccionó Jesús? Dice que cogió, hizo un juguete, un cabresto, alguna cosa y un látigo y comenzó a sacar a la gente. Y cuando le sacaba, ¿qué decía? Van a arder en el infierno, ignorantes de las Escrituras, ladrones. ¿Qué dijo el Señor? Mi casa es casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en cueva de... Aun cuando se enojó, dijo palabra. Obviamente su reacción no fue tranquila, fue temperamental. Obviamente porque él no era un sacerdote más, porque el templo fue construido para él. Entonces él es el dueño y puede o no puede enojarse. Claro, pero mató a alguien. Pero en cambio a veces la gente mata a otros porque no le lavó, porque no le ayudó, porque no le prestó $1, porque no asistió. Somos capaces de mandar al infierno a la gente. Dios, en cambio, tiene un enojo santo. El enojo es algo frecuente que vas a vivir, pero apréndete a enojar santamente. 3 características en esta parte. Enójate por lo que vale la pena. Jesús no se enojó por niñerías. No es que Jesús dijo, a ver, discípulos, pásenme un vasito de agua. Y vino Pedro, no fue al dispensador, sino que a la llave, cogió el vaso y le dio, y sin lavar. Y Jesús dice, vaso sucio, agua de la llave. Qué indolente, qué falta de amor que me tienes. No, él se enojó por algo que valía la pena. Pero volvió a ir cada sábado, cada día a hacer lo mismo. No, lo hizo una vez. Enójate por algo que vale la pena. Segundo, enójate por algo que Dios se enojaría. Yo tuve que aprender eso porque mi carácter, por naturaleza, por mi ADN, es temperamental. Pero tuve que renunciar a mi temperamento para ganarme la presencia de Dios. Y no renunciar en el sentido malo de decir es malo ser temperamental, sino Señor, santifica mi temperamento. Porque sí, al primer año yo predicaba mucho del infierno para que todo el mundo acepte al Señor, ¿no? Y no salían hasta aceptar al Señor. Muy temperamental. Pero enójate por algo que Dios se enojaría. Entonces en el matrimonio lo pongo en práctica. Si Dios se enojaría porque, no sé, algo está desordenado, entonces yo también me enojaría. Pero me pregunto, ¿el Señor se enojaría por eso? Pero hay gente aquí que no puede vivir si no está la casa en orden. Está bien el orden, pero no hagas de eso el fundamento de tu vida. Hay gente que no manda a las personas, a sus hijos, a alguien más a hacer algo si primero no deja lavando los platos. Está bien, hay que lavar los platos o no. Pero aprenda como yo, los platos no se irán al reino de los cielos. Así que platos sucios o limpios, hay que aprender a lavarlos en su momento, es cuestión de hábito. Pero enojarme por platos sucios, ¿qué piensan? Enojarse porque el esposo cuando va al baño y hace del 2 y no bota el agua. ¿Hay de esos de aquí? ¿Entienden del 2 o explico mejor? Enojarse porque su esposa se olvidó de llamarle o de hacer un favor. Enójese por algo que Dios se enojaría. Y cuando tú tienes esta regla ya casi ni te enojas. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaría el Señor por un plato sucio, por un hábito que falta aprender, por algo que se puede corregir con práctica, con comunicación? Realmente hay pocas cosas por las que el Señor se enojaría. ¿Por qué creen que el Señor se enojaría? O no se enoja. Alguien puede pensar que el Señor no se enoja. Pero la palabra nos muestra que Dios es celoso, es fuerte o no, y que puede aún disciplinar a sus hijos. Pero disciplina por todo, tampoco. Puedes expresar al Señor tu dolor y Él te va a enseñar a cómo vivir ese dolor. Donde estamos en el Salmos 34 dice:
porque mi vida se va gastando, 31:10, se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Miren que está hablando no solamente de un dolor pasajero, sino de algo de años. Mi vida se va gastando de dolor, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han... Es decir, es un dolor muy profundo. Hay situaciones en la vida donde ya hasta los huesos, y hay enfermedades que tienen que ver con eso. De hecho, mucha baja de defensas generalmente tiene que ver con emociones. Una de esas es la ira o la tristeza, que hace que bajen tus defensas o que se enloquezca tu sistema y comienza a funcionar de manera alterada. Entonces al Señor sí le interesa lo que estás pasando y puedes contarle, pero obviamente tienes que aprender lo que Él te diga después que tú le cuentas. Porque hay quienes quieren reclamar a Dios, pero no se quedan a escuchar lo que Dios dice. Señor, tú me quitaste, yo estaba orando, yo estaba sirviendo, no te compadeciste, a nadie le importó y bla, 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 amén, y se van. Es como la esposa que guarda resentimiento contra el esposo. No hay aquí de esas esposas, pero he visto en lugares. Todas las esposas esperan solo un día para explotar, nada más. Y sacan todo el historial que tienen, desde el primer día de noviazgo y por 30 años de casados. Y dicen, llegó la hora de decirte tus verdades. Se tenía que haberlo dicho. Y sacan todo y se van. Sacan la bomba atómica, armas biológicas, ondas, espadas, guillotinas y todo con razones y se van. Yo estuve alguna vez en una discusión así donde tratábamos de llegar a una reconciliación con esa pareja, no de esta iglesia, y la hermana estaba lista, ¿no? Y yo le fui preparando, le fui explicando que va a ser doloroso, va a tener que hablar, va a tener que decirlo, porque si no se lo dice, el otro no lo conoce, no lo entiende, al menos no lo estaba dimensionando como usted. Y entonces parece que todo estaba listo, ¿no? Y al esposo también le preparé, verá, tiene que callarse. No tiene que decir nada. Yo voy a asegurar que no haya un revólver, no haya una granada, eso sí voy a asegurarme, pero por favor escuche. Pero una vez que escuche, no hable, solo abrácele. Así que estaban entrenados. ¿Sí? El uno para ir y decir lo que estaba guardando por años y el otro para reaccionar bien, porque les hacía entender que muchas veces el varón no debe hablar, debe actuar. ¿Están de acuerdo o no, hermanas? Porque a veces cuando hablamos la regamos los varones, ¿sí o no? La regamos, o sea, no sabemos a veces cómo expresarlo. Lo más seguro que es, si ya habló, le dije, entonces usted va a acercarse con respeto, como se siente ese momento, y le va a abrazar. Y cuando le abrace, comience a hablar. Porque no es lo mismo que ella te diga todo y tú también, a ver, ahora me toca a mí, ahí voy. No es lo mismo. Otra cosa es cuando tú ya le dejas que hable y reaccionas y le abrazas. Porque el abrazo es un primer paso en la buena comunicación. Y al menos para una mujer que acaba de desahogarse, sentir que el hombre imperfecto, sea lo que sea, la bella o la bestia que le haya tocado, pero es su esposo, sentir que él está abrazando después de lo que le dijo, sí o no que le llama la atención, sí o no como que, a ver, ¿es real o qué quiere hacer? Entonces ya estaban entrenados y cuando llegó el momento todo salió mal, porque la hermana dijo más cosas de lo que yo me había dicho a mí, tenía más cosas, tenía la hoja el principal y los subpuntos en otra hoja. Entonces, no sé, ya sería una hora y yo, desde la media hora yo ya estaba como, hermana, concrete. 35 minutos, ya. Toca. Muchas señales, la hora, nada, y seguía. Y de 1984, cuando yo compré pan y tú ni siquiera valoraste de ese pan que yo compré, porque hasta fié en la tienda y no he pagado hasta ahora. Y como... Me imagino en la mente del hombre, no estoy haciendo del hombre una persona inocente, también tenemos mucho que ver, pero en la mente de un hombre, ya cuando empieza todo mal, todo se pinta de malo. ¿Sí o no, hombres? ¿Sí o no, varones?
Estoy tratando de ayudarles para que les entiendan, pero si ustedes mismos no colaboran, ya no puedo ayudar más que eso. Entonces, salió todo mal, porque se habló muchas cosas que yo mismo me quedé con la boca abierta. ¿Y por qué no me lo dijo antes para prepararle al hermano un mes más siquiera? Y entonces, ¿qué ganas tiene ese hombre de acercarse y de hacer lo que habíamos practicado de? ¿Qué ganas tenía? Ninguna. Más bien tuve que suspender la reunión y volver a reempezar. Y, hermanos, somos complicados de entendernos en el matrimonio. Yo no conozco y me incluyo. No somos una pareja perfecta. Cada día tenemos que aprender algunas cosas y repetir otras cosas y arrepentirnos de otras cosas. Pero cada vez tiene que ser menos, obviamente. No es una bola de nieve tampoco, pero cada vez tiene que ser menos. Pero ¿sabes qué? A Dios sí le puedes contar todo. Todo con lujo de detalles, pero no te vayas, quédate ahí. Si ya te desahogaste, hombre o mujer, ya dijiste todo lo que tenías que decir, quédate ahí, de rodillas, Señor, háblame. Porque no ganas nada diciendo todo de tu parte. Porque la verdad no está en nosotros. La verdad está en Él. Cuando entendí esta dinámica de lo que es desahogarse sanamente, bíblicamente, entonces ya no me iba después de mis oraciones. Porque Job no se apartó del Señor. Dijo lo que pensaba con respeto, con temor, pero lo dijo. Pero no se apartó del Señor, lo expresó. Y Dios, que lo sabe todo, dice la palabra que aún el Espíritu intercede por nosotros con gemidos. Es decir, cuando aún no puedo ni explicarlo, Dios ya lo entiende. Pero no tienes que alejarte hasta que Él hable, porque ya hablaste tú 1 hora. Dale también al Señor 1 hora y vas a ver cómo cambian las cosas. Entonces, finalmente, lo que dice el Señor esta mañana para ti y para mí es: tengo consolación para todas tus tribulaciones. Para el dolor físico hay medicinas y terapias. Para el dolor emocional hay terapias, intentos, pero no se comparan a la obra de la palabra de Dios en nuestros corazones. Leemos en 2 Corintios 1, 3 y 4 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, dígase eso a usted mismo, Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Para lo que estás viviendo hay consolación en Dios. Para lo que vivirás mañana hay consolación en Dios. Para lo que ni te imaginas que va a venir de aquí a 20 años, pero va a venir, hay consolación de Dios para ti. La gente necesita reconocer su dolor. En el coaching se hace esto, pero más que reconocer, se necesita recibir el consuelo de Dios. Porque hay gente que sabe que está enferma físicamente y no se hace tratar. ¿Ha conocido gente así? Hay gente que está físicamente enferma y quiere evitar una operación, y quiere evitar una consulta, y quiere evitar un examen. ¿Se va a sanar? 99.99% que no. Porque los milagros sí suceden, pero cada 100,000 a lo mejor. Y hay gente que no solamente tiene dolor físico, sino también emocional, y no ha descubierto que Dios es Dios de toda consolación. ¿No te entiende tu esposo? Hay consuelo de Dios. ¿No te entiende tu esposa, que es de vez en nunca? Hay consuelo de Dios. ¿No les entiendes a tus hijos? Hay consuelo de Dios. ¿No entiendes la grey del Señor, que me pasa a veces? Hay consuelo de Dios. Me enojo con Juan Carlos, no le deseo el mal, sino que por el reino de Dios, según mi criterio, no está bien. Hay consuelo de Dios para mí. Y viene el Señor y me dice: tranquilo, mi hijo, yo soy el pastor, no tú. Y descanso. No soy el pastor, yo soy un obrero. Él es el pastor, Él es el buen pastor. Así que Juan Carlos es la oveja ¿de quién? Del buen pastor.
Pero antes sufría, lloraba, me molestaba, me enojaba, me impacientaba, perdía los estribos algunas veces porque Juan Carlos no entendía. Porque pensé que era mi oveja y pensando hacer bien estaba equivocado. No solo los que tienen mala intención se equivocan, también los que tenemos buena intención. Y en ese caso el Señor me enseñó que ustedes y yo somos ovejas del mismo pastor. Entonces, ¿por qué habría de enojarme, impacientarme, molestarme? Por eso a veces con la gente creo que me ven como, pastor, no siente nada. Sí, siento mucho, pero tú eres oveja de Él. Yo voy a ver lo que Dios va a hacer contigo. Yo solo soy un obrero más. Yo hago lo que Él dice, pero cómo Él te trata es asunto de Él. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Escuche bien, recibimos consolación, somos consolados, y ahora ¿qué nos toca? Consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y de qué manera vamos a consolar? ¿Con nuestras palabras? ¿Con nuestros actos? No, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es un sistema divino para tratar el dolor. Yo herido, lastimado, enojado, lo que sea, voy y recibo consuelo de Dios. Y vivo 10, 20 años siendo tratado por Dios en ese dolor. Pero también Dios que me consuela y que aún no termina mi proceso, me permite ministrar a otros que están en dolor, para consolarles a ellos también, pero no conforme mis palabras, no conforme mi sabiduría ni mi fuerza, sino conforme la consolación que recibo de Él también. Entonces se hace un círculo divino, un entorno divino de consuelo. Lo que necesita el alma dolida es un entorno de bendición. Dios, la iglesia y la oveja. Así que tu dolor no se va a curar por trabajar más. Tu dolor no se va a curar por arreglarte más. Tu dolor, el que sea, no se va a curar por flaquear más. Tu dolor se va a curar por estar en el consuelo de Dios. Y es un círculo. Recibo consuelo. Y como Dios me consoló, voy a ser usado para consolar a otros. Lo he dicho y no tengo miedo de decirlo acá porque es la forma que glorifico a Dios. Si yo quise quitarme la vida, entiendo lo que es llegar a ese momento. Lo recuerdo, no lo he olvidado. Ya no lo siento igual, ya no veo igual, pero sé lo que es estar ahí. Sé lo que es actuar para quitarte la vida. Pero hay muchas otras cosas que yo no sé, pero que con el consuelo de Dios que vengo recibiendo y aprendiendo, comparto a los demás. El mundo no necesita más dolor, sino más consolación. Y la consolación no es de este mundo, viene de arriba. Porque el que nos creó sabe lo que necesitamos. Hay una técnica que en los últimos años ha surgido mucho y están hablando, y es una técnica japonés, y por eso quizás en las imágenes estaba ahí en cada punto una cerámica, una técnica japonesa que se llama kintsugi, que consiste en reparar. Cuando hace 5 siglos surgió esto más o menos, se cambió la mentalidad de que cuando algo se rompe hay que desecharlo. Y se comenzó a hacer de esto una obra de arte realmente. Hoy es una obra de arte. Y de hecho se valora mucho más los platos, las vasijas, lo que sea, que más fisuras hayan tenido. Porque se las vuelve a reconstruir, pero ya no solamente pegando, usando algún material sencillo, sino oro. Entonces esas líneas doradas son líneas de oro. Y entonces estas piezas reconstruidas son vendidas, en pocos casos, la mayoría de casos son conservadas, porque representan en la mentalidad del japonés que las cosas se pueden reconstruir y que asimismo nosotros podemos ser reconstruidos.
Y esta técnica ha venido siendo usada por gente, líderes, influenciadores y aún dentro de las iglesias. Yo tengo mi mejor versión del kintsugi. Y olvidamos que el Señor es el alfarero, que supera esta técnica. Porque esta supera habla de reconstruir. Pero el alfarero dice que cuando la vasija se ha roto, la vuelve a hacer, no solo a reconstruir. Así que en esta parte final, si has escuchado esto del kintsugi, es muy bueno, tiene su lado, pero yo te invito a mirar mejor al alfarero, el que trabaja con el barro y que no solamente te va a cicatrizar las heridas, sino que te va a rehacer. El verdadero punto de superar el dolor es cuando ya no hay cicatriz. ¿Alguien alguna vez fue operado y vio cómo desapareció la cicatriz? Otros hemos tenido operaciones y tenemos la cicatriz. Por un lado, la cicatriz nos recuerda que pasamos algo de dolor, pero que pasó. Pero hay buenos casos donde la cicatriz se va perdiendo y hasta el punto que desaparece y ya ni se acuerda. El Señor quiere tratarte a ti al punto de que no solamente quede cicatriz, sino que desaparezca la cicatriz. Pero obviamente a veces va a empezar uniendo piezas. Pero ahí no termina todo. El alfarero vuelve a hacer la vasija y la hace mejor de lo que fue la primera vez su estado. Ese es nuestro Dios, que nos ama, conoce nuestras debilidades, pero obra en nosotros para hacernos nuevas criaturas, para hacer que lo viejo haya pasado y aquí todo es hecho nuevo. Ese es un Dios que a lo mejor tú no has visto, que trabaja siempre, vive uniéndote, reparándote hasta que parezca que nunca pasó nada. El kintsugi deja ver la cicatriz. El alfarero hace como que nunca hubiese pasado. No te quedes en el kintsugi. Ve a las manos del alfarero. Nos ponemos de pie. Antes de despedir a nuestros hermanos, vamos a leer Isaías 66:13. Dice la palabra: como el que recibe consuelo de la mamá, así yo los consolaré a ustedes. Cierre sus ojos y bendigo a nuestros hermanos que nos acompañan semana a semana. Oro por ustedes, por sus familias. Les abrazo en el Señor, que el Señor siempre les dé palabra a sus corazones. Oramos acá, Señor.